¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes de que nuestros teléfonos se convirtieran en pequeñas computadoras de bolsillo? ¿Recuerdas ese sonido icónico? Exacto. Hoy viajamos en el tiempo a una era más simple, la era del rey indiscutible de la telefonía móvil, el Nokia 1100. Imagina esto, año 2003. No hay Instagram, no hay TikTok. Tu mayor preocupación social es si tu mensaje de texto llegará a tiempo o si se te acabará el saldo. Y en tu mano tienes esta pequeña maravilla, el Nokia 1100. No era un teléfono, era un compañero de batalla. Era tan resistente que la gente bromeaba diciendo que si se te caía se rompía el piso, no el teléfono. Y era cierto. Podías lanzarlo, mojarlo, olvidarlo en el coche bajo el sol. Y seguía funcionando como el primer día. La palabra frágil no existía en su vocabulario. ¿Pero qué lo hizo tan especial? No era su pantalla monocromática de 96 por 65 píxeles, que hoy nos parecería de un videojuego antiguo, ni su capacidad para guardar solo 50 contactos. Lo que lo hizo legendario fue su simplicidad y su accesibilidad. Nokia entendió que no todos necesitaban una cámara o internet en el bolsillo. La gente necesitaba comunicarse. Y el 1100 hacía eso a la perfección. Su diseño era pura genialidad. Tenía una carcasa de goma antideslizante, perfecta para que no se te cayera. Los botones de silicona eran a prueba de polvo y suciedad, ideal para quienes trabajaban en la construcción o en el campo. Y no olvidemos su linterna. ¡Qué revolución! En una época donde no todos los teléfonos la tenían, esa pequeña luz en la parte superior te salvaba la vida buscando las llaves en la oscuridad o durante un apagón. Era una función tan simple pero tan útil. Y hablemos de la batería. Hoy vivimos pegados a un cargador, con la ansiedad de ver ese 20% de batería restante. Con el Nokia 1100 cargabas el teléfono una vez a la semana, y a veces te olvidabas de cuándo había sido la última vez. Podía durar hasta 400 horas en espera, más de 16 días. Era una libertad que hoy hemos perdido por completo. Podías irte de viaje un fin de semana sin preocuparte por llevar el cargador. Ahora, pensemos en el costo. El Nokia 1100 no era un lujo. Era una herramienta. Fue diseñado para los mercados emergentes, para que millones de personas en todo el mundo tuvieran su primer teléfono. Su precio era increíblemente bajo, lo que permitió que desde estudiantes hasta trabajadores con salarios modestos pudieran permitírselo. Democratizó la comunicación. Ya no tenías que ir a una cabina telefónica o usar el teléfono fijo de casa. La libertad de llamar o enviar un mensaje desde cualquier lugar estaba por primera vez al alcance de casi todos. Pero, ¿cómo se pagaba por usarlo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos de nosotros usábamos el sistema de prepago. Comprabas una tarjeta con un código, lo ingresabas en el teléfono y listo, tenías saldo para llamar y enviar mensajes. Cada SMS costaba, así que te volvías un experto en abreviar palabras para que todo cupiera en 160 caracteres. QTL, TQM, DND, STAS. Era todo un lenguaje. El miedo constante era quedarte sin saldo en medio de una conversación importante. Tenías que administrar cada centavo. Ahora, hagamos una comparación radical para que veas cuánto hemos avanzado. Viajemos 20 años más atrás, a 1983. En ese año salió el primer teléfono móvil comercial, el Motorola Dynatac 8000X. Era un verdadero ladrillo. Pesaba casi 1 kilo y medía más de 30 centímetros de alto. Imagina llevar eso en el bolsillo. Su batería duraba solo 30 minutos de conversación y tardaba 10 horas en cargarse. ¿Y el precio? Prepárate, costaba casi $4,000 de la época. Ajustado a la inflación, eso serían más de $10,000 hoy. Era un artículo de lujo exclusivo para millonarios y altos ejecutivos. El Nokia 1100, en cambio, era el teléfono del pueblo. La diferencia es abismal. Mientras que el Dynatac era un símbolo de estatus inalcanzable, el Nokia 1100 era un símbolo de conexión y progreso para la gente común. Vendió más de 250 millones de unidades, convirtiéndose en el dispositivo electrónico más vendido de la historia. Ningún smartphone, ni siquiera el iPhone, ha logrado superar esa cifra con un solo modelo. Eso te dice el impacto que tuvo en el mundo. Y claro, no podemos hablar del Nokia 1100 sin mencionar a su legendario juego, Snake 2. ¿Cuántas horas pasamos hipnotizados viendo esa pequeña serpiente de píxeles crecer y crecer, tratando de no chocar contra las paredes o contra nuestra propia cola? Era adictivo, simple y estaba en todos lados. Era el entretenimiento universal antes de las redes sociales. Competíamos con amigos para ver quién lograba el puntaje más alto.
Era nuestro pequeño escape digital. También tenía otras herramientas avanzadas para la época como una alarma, un cronómetro y una calculadora. Incluso tenía compositor de tonos. Podías crear tus propias melodías, nota por nota, para personalizar tu timbre de llamada. Era como ser un pequeño Mozart digital. La gente compartía partituras en revistas o en los primeros foros de internet para recrear las canciones de moda. El Nokia 1100 nos enseñó el valor de la durabilidad, la simplicidad y la funcionalidad. No necesitaba ser el más bonito ni el más avanzado. Solo necesitaba funcionar bien, ser resistente y tener una batería que nunca te abandonara. Era un teléfono honesto, diseñado para conectar personas, no para distraerlas. Es curioso cómo la tecnología evoluciona. Pasamos de un ladrillo de $10,000 a un pequeño dispositivo para todos, y de ahí a los superordenadores que llevamos hoy en día. Cada paso ha cambiado la forma en que vivimos y nos comunicamos. La historia del primer celular, ese Motorola Dynatac 8000X, es fascinante y está llena de datos increíbles que te dejarán con la boca abierta. Si quieres conocer a fondo cómo empezó todo, cómo era ese primer teléfono y quiénes fueron los pioneros que lo hicieron posible, te he preparado un video completo sobre ello aquí en el canal. Te aseguro que después de verlo, valorarás aún más el dispositivo que tienes en tus manos. Así que la próxima vez que te quejes porque tu teléfono se quedó sin batería o porque una aplicación se trabó, recuerda al humilde pero poderoso Nokia 1100. Un pequeño gigante que no solo conectó a millones, sino que nos dejó un legado de nostalgia, resistencia y un sonido que jamás olvidaremos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó este video y quieres seguir explorando la fascinante historia de la tecnología, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.